Dios constituye los líderes que van a llevar a cabo su obra. Y el éxito de un líder es hacer la cosa como Dios dice, como Dios manda. Debemos cuidarnos de emocionarnos de tal forma en un momento que vayamos a tergiversar la voluntad de Dios, o que por presión del pueblo o de cualquier persona ajena nos quiera presionar. Debemos mantenernos en la voluntad de Dios. De frente a la palabra. Hoy queremos hacer una revisión de Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Queremos tomarlo como base para hablar del líder cristiano y la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es un desafío y precisamente el líder se enfrenta a esa realidad porque es de naturaleza humana y como Pablo en una ocasión elevó el grito y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en este pasaje mencionado hay un episodio interesante donde el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, llegaron al desierto de Sin y allí hubo un problema, y es que no había agua y el pueblo con sed comenzó a exigirle a Moisés y Aarón. Y de hecho, esa exigencia se convirtió en una presión para Moisés y Aarón. El líder, en muchas ocasiones, se va a encontrar con presión de diferentes índoles. Sin embargo, a pesar de eso, es su responsabilidad hacer la voluntad de Dios en medio de esa presión. Y como uno está compuesto de una naturaleza emocional, psicológica, humana, puede entrar en la tentación de ceder por la presión y hacer cualquier cosa. Eso va en detrimento de sus logros significativos con el respaldo de Dios. Por eso debe tener claro en su mente y en su corazón que en primer orden el líder debe hacer la voluntad de Dios. Cuando Moisés y Aarón tuvieron esta presión y comenzaron a exigirle y a decirle que debieron dejarlo en Egipto, que ellos debieron perecer junto con los otros cuando Dios destruyó a los hijos de Coré y Abirán, o que ellos no debieron pasar porque en ese terreno donde estaban en el momento no había higuera, no había comida para ellos, ni había agua. Moisés, un hombre con un carácter formidable, lo había demostrado hasta el momento, y fue a buscar el rostro de Dios, y Dios le dijo: háblale a la peña. Note bien, el pasaje dice muy claro que Dios le dijo: háblale a la roca. Y Moisés, en ese momento de presión, lo que hizo fue que le dio con la vara a la piedra y le dio 2 veces. No basta con la buena intención. La responsabilidad es hacer la voluntad de Dios. Pablo, en Romanos capítulo 12, describe la voluntad de Dios como agradable, perfecta y buena. Y ciertamente así es la voluntad de Dios. Y él dice que debemos presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo para hacer la voluntad de Dios y a través de la renovación de vuestro entendimiento.
debe ser algo intencional, hacer la voluntad de Dios, porque hay mucha gente que depende de la decisión del líder. El hecho de Moisés darle 2 veces a la peña impidió de que tanto el pueblo como él entraran a la tierra prometida. Por no hacer la voluntad de Dios, fueron privados de una gran bendición. Sin embargo, el propósito de Dios sigue adelante. Dios escogió a Josué para introducir al pueblo en la tierra prometida. Hay un paralelo a este episodio en la Biblia, y es el caso cuando David tenía que llevar el arca de la casa de Obed-Edom, que había traído mucha bendición, y él dijo, bueno, este es un patrimonio nacional, no debemos dejarlo de bendición en una sola casa, y decidió trasladar el arca, y dice que él la llevó en un carro nuevo, y 2 bueyes la conducían. Usa iba allí sujetando el arca, y los bueyes tropezaron, y cuando Usa trató de tomar el arca para que no se cayera con buena intención, murió al instante. Sin embargo, cuando David, un hombre temeroso de Dios, ve este acontecimiento, investigó cómo se debía trasladar el arca y encuentra que no era así. Ellos tenían que caminar 4 metros, llevarle entre 4 hombres y a cada 4 metros hacer un sacrificio. Se ve como duro realmente hacer esto, como un rito repetitivo. Sin embargo, era la manera de cómo Dios había dicho. Lo interesante es tratar de hacer las cosas como Dios dice. Dios es quien constituye el liderazgo. Así lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a los 5 ministerios de pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Él lo constituye. Dios constituye los líderes que van a llevar a cabo su obra. Y el éxito de un líder es hacer la cosa como Dios dice, como Dios manda. Debemos cuidarnos de emocionarnos de tal forma en un momento que vayamos a tergiversar la voluntad de Dios, o que por presión del pueblo o de cualquier persona ajena nos quiera presionar. Debemos mantenernos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos conviene. Quiere decir que si hacemos la voluntad de Dios, estamos de acuerdo con Él. Estamos cumpliendo con el mandato de hacer las cosas como Él dice, y de hecho, Dios es el que manda. Él es que tiene control de su obra. Él nos ha señalado un propósito y debemos cumplirlo dentro de su voluntad. Que el Señor nos ayude a que nosotros siempre podamos mantenernos alineados con la voluntad de Dios, y de seguro el éxito será notorio en nuestra vida, en nuestro trabajo y en el propósito para el cual Él nos ha constituido. Dios le bendiga.